el sector exportador tiene márgenes de rentabilidad bastante altos y esta rentabilidad y estos márgenes funcionan a manera de colchón, ¿no? Entonces este colchón va a permitir absorber muchos de estos impactos de los aranceles. Creo yo que es claro el entendimiento entre los tres países de la necesidad de este Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es muy importante remarcar que México y Canadá libraron los aranceles la semana pasada, pero no fue así en el caso de China, donde se siguen manteniendo aranceles de 10%. Agroperspectivas. Nuestros especialistas económicos nos hablan de las oportunidades, expectativas y desafíos del sector y sus productos alimentarios en el entorno micro y macroeconómico. Es un gusto saludarte por este medio, saludar a todos mis compañeros y compañeras de FIRA, así como a quienes nos escuchan y ven este podcast a través de las diferentes plataformas en audio y video por internet. Yo soy Cecilia Arista, agrocomunicadora y especialista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en FIRA, y en esta nueva emisión del podcast de FIRA quiero invitarte a que nos acompañes a conocer la perspectiva que tiene nuestro equipo especializado en investigación económica y sectorial sobre el contexto en el que se encuentra el sector agroalimentario durante 2025, especialmente lo que está pasando con el tema arancelario entre México y los Estados Unidos. Acompáñanos. Bueno, pues como seguramente sabes, las primeras semanas de este mes de febrero de 2025 han sido especialmente importantes en el ámbito económico, político internacional para nuestro país, debido al nuevo cambio de administración en los Estados Unidos, que pues es nuestro principal socio económico. Y bueno, pues el anuncio del incremento del 25% de los aranceles a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos es un tema pues prácticamente de todos los días en los medios de comunicación, y los sectores exportadores en el país, manufacturero y agroalimentario principalmente, pues están viendo cómo se va a encuadrar este tema, por lo menos entre México y Estados Unidos, en este plazo de febrero a marzo, que como sabes ya se ha anunciado. Así que en esta emisión del podcast de FIRA nos acercamos a nuestro equipo de investigación y análisis económico y sectorial aquí en FIRA, encabezado por Antonio Pompa Rangel. Él es director de investigación y evaluación económica y sectorial aquí en FIRA, a quien, bueno, primero saludo con mucho gusto para abordarlo con la primera pregunta. Hola, ¿qué tal, Toño? Qué gusto que nos acompañes por primera vez aquí en el podcast de FIRA. Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, con tu auditorio. Espero que esta sea la primera vez de muchas donde podamos tener este espacio de reflexión sobre el acontecimiento o los acontecimientos económicos importantes en nuestro sector. Claro, sí. Oye, ¿qué te parece si para empezar la conversación, Toño, nos ayudas a visualizar el contexto general en el que se encuentra el sector agroalimentario nacional en este momento y particularmente cómo está su integración con los Estados Unidos? Claro que sí. Creo que antes de hablar del contexto actual es muy importante entender cuál ha sido la transformación histórica que ha sufrido el sector y cómo se ha dado esta integración con Estados Unidos a lo largo de los últimos 30 años. En las últimas décadas, después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, em, el campo mexicano ha sufrido una transformación muy importante. Antes de este acuerdo, antes del TLCAN, la producción agropecuaria en México estaba muy enfocada al mercado interno. Em, Teníamos esta parte de autoconsumo, abastecimiento del mercado interno, pero realmente no participábamos en las cadenas globales o participábamos muy poco en cuanto al sector primario. Sin embargo, la apertura comercial permitió al sector agroalimentario mexicano encontrar sus ventajas comparativas dentro de los mercados globales y así volverse muy competitivo en ciertos productos particulares. Esta especialización productiva pues, se ha generado a partir de que hemos descubierto cómo muchos de los factores que inciden dentro de la producción agropecuaria, pues nosotros como país tenemos muchas ventajas. La parte del clima, la parte de geografía, estar muy cerca del Ecuador, las horas de luz que tenemos, que eso permanecen más o menos constantes a lo largo del año, cosa que no ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo mientras más al norte. eh, las horas de luz pues varían mucho a lo largo del año y también la mano de obra a la que tenemos acceso. Todo esto pues nos hizo a nosotros encontrar una ventaja competitiva en la producción de frutas y hortalizas. Em,
Como resultado, pues en estos últimos 30 años, México se ha consolidado como un proveedor clave de bienes agropecuarios, sobre todo pues en esta parte, ¿no? Frutas y verduras que exportamos hacia Estados Unidos. Y en estas frutas y verduras, pues resalta el aguacate, las berries, pimiento, jitomate, pepino, etcétera, pues muchas cosas en las que hemos encontrado pues esa clara ventaja competitiva. Entonces, ese es el punto en el que nos encontramos ahorita, con una eh, clara ventaja competitiva en este sector muy particular. Sin embargo, pues la integración con Estados Unidos no es unidireccional, ¿no? Si bien nosotros exportamos esta parte de frutas y verduras, también México depende hoy de muchas importaciones estadounidenses, de bienes intermedios sobre todo, granos que se destinan a la alimentación del ganado, leche en polvo que después se utiliza dentro de la agroindustria, em, carne de cerdo también, por ejemplo. Ocurre ya dentro de estos últimos 30 años esta integración, ¿no? Donde claramente tanto Estados Unidos como nosotros encontramos estas ventajas comparativas y nos volvemos muy complementarios, ¿no? Tú eres bueno para una cosa, nosotros somos buenos para la otra, vamos a intercambiar y nos beneficiamos mutuamente de este comercio internacional, eh, especialmente considerando que los aranceles pues hasta este momento han sido de 0%. Ese es el punto en el que nos encontramos ahorita, donde la integración con Estados Unidos pues ha fortalecido de manera muy importante al campo mexicano y esperamos que continúe así a lo largo de los próximos años. Oye, y en esta interdependencia que nos compartes ahorita en este breve contexto de los principales productos agroalimentarios que sabemos exportamos y que sabemos importamos de los Estados Unidos, ¿cuál crees que sea el impacto potencial de las políticas comerciales actuales en los exportadores mexicanos? ¿Cómo podrían estos nuevos aranceles que se han anunciado afectar los precios de los productos agroalimentarios y sobre todo, pues el tipo de cambio y a la par la competitividad del sector? Claro, esta es una pregunta muy importante y creo que ha estado en la mente de muchos de nuestros aliados clave dentro del sector, y es entender cuál es el impacto del arancel. eh, Hay que revisar muchas partes que se están moviendo continuamente, ¿no? Yo lo dividiría en tres grandes aspectos, tres aspectos clave que son qué tanto recae sobre los consumidores estadounidenses, parte del arancel, en cuanto a sus precios, los precios que ellos enfrentan en Estados Unidos, qué tanto recae en los productores mexicanos, los precios que enfrentan los productores exportadores de México en dólares, y también el impacto, que también es muy importante, el impacto del tipo de cambio. Entonces vamos a empezar por el primero, y es la pregunta aquí muy importante y primordial para saber cómo impacta un arancel dentro de un mercado es quién termina absorbiendo el golpe. ¿Quién es el que se termina comiendo el golpe completo o repartido entre consumidores y productores? Em, y aquí es muy importante señalar que parte o que lo que explica quién termina absorbiendo el impacto de los aranceles depende mucho de qué tan sensible es la demanda a variaciones en el precio, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues ellos consumen aguacates, ¿no? Por ejemplo. Y su demanda de aguacates em, puede variar un poco dependiendo qué tan caros son los aguacates en el supermercado, ¿no? Si a mayor precio, menor cantidad demandada. Eh, Sin embargo, lo que nosotros hemos visto y hemos encontrado dentro de la evidencia empírica es que la sensibilidad de la demanda al precio que ellos enfrentan es relativamente baja. Realmente ellos han hecho suyos como parte de su dieta muchos de los productos que nosotros exportamos a su mercado, ¿no? En el caso del aguacate, jitomate, berries y demás. em, Ellos van a tener esa intención de seguir consumiendo a pesar de que los precios sean a lo mejor relativamente más altos. Entonces, mucho del golpe del arancel lo va a terminar absorbiendo el consumidor estadounidense, ¿no? Ellos van a ver que los aranceles tienen un impacto claro sobre los precios que ellos van a estar percibiendo en el supermercado. Ahora, esta es una buena noticia para México porque esto quiere decir que mucho del impacto del arancel se traslada hacia los consumidores estadounidenses, pero no recae tanto dentro de los productores mexicanos.
Eh, Otra parte que también explica esto es que ellos dependen mucho de México para el abastecimiento de estos productos que son muy importantes. Volvamos al ejemplo del aguacate. Si ellos quisieran abastecer lo que nosotros exportamos de aguacate a Estados Unidos de otros países, los otros dos países exportadores son República Dominicana y Perú. Ninguno de los países tiene una capacidad de producción que permita llegar a los niveles que exportamos nosotros. O sea, no hay una sustitución clara si no los compro a México, los puedo ir a comprar a República Dominicana o Perú. Necesariamente los tienen que comprar con nosotros, dada la cercanía y también dada la cantidad que producimos y exportamos. Entonces, por ese lado, pues también de alguna manera ellos dependen mucho de nosotros. Esto no significa, y nos vamos a este segundo punto, que una parte del arancel no la tengan que absorber los productores, ¿no? Entonces, sí va a haber una parte del arancel que tendrán que absorber los productores. ¿Por qué? Porque pues, los productores no pueden trasladar todo hacia el consumidor, ¿no? Hay una parte que a lo mejor tendrá que ser absorbida por los productores mexicanos que reducen sus precios para seguir siendo competitivos, ¿no? Lo reducen a lo mejor no en un 25%, pero sí en un 10 o un 5% para poder seguir siendo competitivos y que esa demanda no se vea tan impactada. Eh, entonces sí va a haber ahí un impacto claro para nosotros, para nuestros productores mexicanos, de que van a observar ellos menores precios a lo mejor a lo que venían observando en otros años. Pero aquí entra la tercera variable que también es muy importante y es el tipo de cambio. Eh, no sé si recordarás, Ceci, la semana pasada ni siquiera entraron en vigor los aranceles y el tipo de cambio ya estaba rondando los 21.30 durante el fin de semana anterior, ¿no? Entonces es claro que el impacto de la imposición de estos aranceles pues va a tener un efecto depreciativo sobre el tipo de cambio, ¿no? Y es algo natural. Se exporta menos, hay una menor demanda de pesos mexicanos, entonces por esa menor demanda de pesos mexicanos, pues el tipo de cambio se tiende a depreciar. Ahora, si bien el tipo de cambio tiene impactos adversos para algunos agentes económicos dentro de México, el sector exportador se ve muy beneficiado por esta depreciación. Esta depreciación implica que por cada dólar que yo exporto, al momento de transformarlo a pesos, pues estoy recibiendo más pesos, ¿vale? Entonces, la depreciación del tipo de cambio, pues tiene un impacto importante también es como un mecanismo compensatorio de los aranceles. Si bien estoy vendiendo a lo mejor a un menor precio en dólares, por esos dólares estoy recibiendo más pesos. Entonces, el impacto no se ve visto, no se ve reflejado de manera completa para el productor mexicano porque existe este efecto compensatorio. Ahora, este efecto compensatorio pues es parcial, porque también muchos de los insumos que ellos utilizan, que los productores utilizan en el mercado mexicano, pues son importados. Entonces están denominados en dólares y hay una parte que también, la parte de costos, pues se ve reflejada en un incremento en costos. Sin embargo, pues en el neto parece ser que el efecto de depreciación del tipo de cambio pues es positivo sobre la rentabilidad de los productores. Em, en resumen, creo yo que los exportadores agroalimentarios en México están bastante protegidos ante los choques de los aranceles por estos efectos que menciono, ¿no? El primero, que mucho del costo se puede trasladar a los consumidores estadounidenses. Y el segundo es que incluso si hay un impacto en precio denominado en dólares, va a haber un efecto compensatorio del tipo de cambio. Y si además a eso añadimos los niveles históricos que ha manejado en cuanto a rentabilidad el sector exportador agroalimentario en México, realmente tienen un margen bastante grande, ¿no? Por ahí sí, aquí haciendo también publicidad de un producto muy importante para FIRA, que son los agrocostos. Si ustedes revisan los agrocostos que nos dan indicadores de rentabilidad para muchos de los productos importantes en México, eh, el sector exportador tiene márgenes de rentabilidad bastante altos y esta rentabilidad y estos márgenes funcionan a manera de colchón, ¿no? Entonces este colchón va a permitir absorber muchos de estos impactos de los aranceles. Entonces yo no creo que el sector exportador, si bien se va a ver
impactado en sus niveles de rentabilidad no va a caer en niveles peligrosos, ¿no? Niveles que presenten un riesgo crítico para el sector exportador en México. Oye, y de alguna manera también, bueno, pudiéramos pensar que en el caso de que se den los aranceles, en este momento pues hablamos que solo ha sido esta parte de los aranceles para aluminio y para acero, ¿no? No ha entrado en este momento la parte del sector agroalimentario y eso también pienso que puede ser una señal, ¿no? Esperemos esta parte que es muy sensible para, pues es la parte que nos da de comer a todos, entonces es una parte muy sensible. Pero bueno, en ese sentido, quizá también habría que estudiar aquellas oportunidades que hay dentro de este marco, ¿no? Está muy cerca también la revisión del tratado, del TCM, entonces quizá todas estas políticas arancelarias o todos estos anuncios pudieran incluso esperar o pudieran incluso llegar hasta casi antes de la revisión del tratado, ¿no? Pero siempre hay oportunidades y siempre hay desafíos. Y dentro de estas oportunidades y desafíos, Toño, ¿cuáles crees que son las principales oportunidades que pudiera tener el sector agroalimentario de México en el contexto, por ejemplo, del nearshoring? Yo sé que ahorita el nearshoring no ha tenido a lo mejor grandes proyectos para presentar, ¿no? Pero ¿qué contexto tendría México en ese sentido? No sé, el avance también de las tecnologías en el agro, la migración, son cuestiones que también pueden impactar, pero que pueden tener oportunidades, ¿no? Dentro de estos desafíos que ya se presentan. Sí, y qué bueno que planteas esta pregunta, Ceci, de oportunidades para el sector ante este nuevo contexto de política comercial. Yo creo que es muy importante remarcar que México y Canadá libraron los aranceles la semana pasada, pero no fue así en el caso de China, donde se siguen manteniendo aranceles de 10%. Em, Hasta ahorita creo que no han entrado en vigor, pero esa parte no ha cambiado y creo que es una señal muy clara de que las cadenas de suministro probablemente sufran cambios durante los siguientes 4 años. Entonces, y algo que ha mencionado actores importantes dentro de la política económica de Estados Unidos es que Latinoamérica, especialmente México, es un aliado crítico para poder ser competitivo en los mercados mundiales. ¿Por qué? Pues porque tenemos ventajas competitivas de las cuales podemos aprovecharnos en conjunto como Norteamérica en comparación con países asiáticos. Entonces yo creo que aquí seguramente se estarán detonando varias inversiones y varias participaciones durante los siguientes años que intentarán de alguna manera aprovechar esta integración comercial que ya existe entre México y Estados Unidos. Y creo que aquí el papel fundamental es qué es lo que necesitamos nosotros para poder atraer dichas inversiones y hacerle más fácil las decisiones a las empresas de invertir en este país. Y creo que parte importante pues, es tener grandes inversiones en cuanto a infraestructura logística, porque esa es la parte más importante para poder abastecer el mercado estadounidense, pero también de procesamiento, ¿no? De procesamiento agroindustrial, certificaciones de calidad, eh, que creo que también serán importantes. Creo yo que en conjunto también con lo que mencionas, que es esta parte de tecnologías en el agro, México también puede encontrar mayor eficiencia y sobre todo también mayor sostenibilidad, que es algo que nos ha estado haciendo también un poco de ruido en el sentido de que las demandas de sostenibilidad, de garantías sobre no deforestación, que los cultivos estén dentro de la frontera agrícola y demás, son requerimientos que ya se exigen dentro del mercado de exportación y donde creo que tenemos una clara oportunidad. Muchas de las tecnologías que se están implementando y que de hecho FIRA también está apoyando en su implementación y en su adopción, pues implican el uso de nuevas tecnologías como son sensores, monitoreo satelital, automatización y uso de drones en labores agrícolas. Em, este tipo de tecnologías hacen que nosotros nos volvamos, y ya, si ya somos competitivos en este momento en mercados globales, la adopción de estas tecnologías nos harían aún más competitivos. Entonces, creo que esta parte es muy importante, es clave para seguir siendo competitivos y seguir en este proceso de crecimiento sostenido del sector, ¿no? El sector se ha mostrado muy resiliente en los últimos años, a pesar de las sequías, eventos climáticos y demás. Creo que esta es la parte que de alguna manera redondearía la fortaleza del sector. Una parte que creo que mencionaste también es
el nuevo contexto de migración, ¿no? Donde las políticas migratorias pues también tienen un impacto importante sobre la disponibilidad de mano de obra. Aquí yo lo que señalaría es que, y esto también ya existe evidencia empírica sobre esto, es que muchos migrantes que han trabajado en el agro estadounidense regresan a México con conocimientos y experiencia de procesos de alta productividad que a lo mejor aquí en México no tenemos o no conocemos. Entonces es un capital humano muy valioso que cuando regresan, pues nosotros lo podemos explotar para generar proyectos de inversión de gran valor agregado. Además de eso, pues también muchos de ellos regresan con niveles de capital que pueden utilizar para nuevos emprendimientos y creo que también en ese sentido, pues el acceso al financiamiento puede ser clave, ¿no? Para detonar una mayor aceleración dentro del sector. Entonces, creo que estas oportunidades, si bien la política comercial es un reto y esta nueva administración en Estados Unidos este, puede presentar obstáculos importantes, en el agregado creo que la resiliencia del sector exportador en México y además de estas oportunidades que mencionamos, pues pintan un panorama relativamente positivo para los siguientes 4 años. Yo espero que la firma del TEMEC se dé de manera más o menos rápida. Eh, si bien hay algunos temas importantes como que se han discutido de manera repetida en los últimos años, particularmente las reformas laborales y algunas garantías que ellos requieren, creo yo que es claro el entendimiento entre los tres países de la necesidad de este Tratado de Libre Comercio, de continuar así y seguramente el sector seguirá en esta tendencia clara de crecimiento que ha mostrado en los últimos 30 años. Claro, claro. Lo que dices que es muy importante, bueno, pues es esta integración natural que tenemos y que esta integración natural pues beneficia, ¿no? A ambas partes para que podamos seguir teniendo ese flujo de exportación e importación de alimentos, pues que ambos países nos beneficia, ¿no? Toño, ¿algo más que quisieras concluir al respecto? Algunos de nuestros compañeros a veces, bueno, tienen esta expectativa de decir, toda esta coyuntura, toda esta problemática impactará el acceso al crédito para los productores, impactará o tendrá nuevas oportunidades para el acceso al crédito a los productores. ¿Tú qué piensas? Yo creo que en ese sentido no creo que haya diferencias significativas en la demanda de crédito de parte de los productores. ¿Por qué? Porque ellos, de todas maneras, los niveles de rentabilidad que manejan son bastante altos y sigue siendo, si bien hay mayor incertidumbre sobre los ingresos probables en un futuro, em, para ellos sigue siendo un gran negocio poder exportar sus productos a Estados Unidos, incluso con un arancel del 25% que, como bien mencionamos, no se ha materializado. Y creo que también aquí es muy importante señalar eso, ¿no? El arancel del 25% no se ha materializado y si bien existe todavía la amenaza en un par de semanas que volvamos a tener esa discusión y seguramente se dará dentro de las noticias internacionales, Em, creo que sí hay esa intención de parte del gobierno estadounidense de encontrar un arreglo político que satisfaga sus necesidades sin tener que recurrir a los aranceles. Entonces también creo yo que esa amenaza es relativamente, si bien existe, la probabilidad de que ocurra no es alta. Eh, Más allá de eso, creo yo que, como bien mencionamos, no existen canales alternativos de abastecimiento para el mercado estadounidense y en ese sentido México sigue siendo bastante competitivo. Los productores exportadores tienen altos niveles de rentabilidad que les permiten absorber muchos de estos choques y seguirán siendo rentables y seguirán siendo buenos acreditados, ¿no? Básicamente los ingresos que ellos obtienen al participar en estos mercados internacionales son muchos más altos de los que tendrían si participaran solo en el mercado local.
Claro, claro, y en ello también pues una oportunidad importante en revisar la parte de los costos. Hablabas hace rato de la parte de las tecnologías y bueno, no solamente las tecnologías digitales, sino también las tecnologías productivas. En FIRA, bueno, hemos venido impulsando de manera muy importante el uso de biofertilizantes, ¿no? Que también pues impacta de manera importante en la reducción de costos y en el mejoramiento, por supuesto, del suelo de cultivo. Bueno, Toño, pues ha sido una plática muy interesante. Nos deja de alguna manera ver que en todo este panorama que pudiera parecer de repente a lo mejor muy negro, bueno, pues también hay importantes oportunidades. Las crisis son así o los desafíos son así, dejan ver nuevos panoramas o nuevas líneas de acción para mejorar esta interacción comercial entre México y Estados Unidos, ¿no? Que seguramente habrá de llegar a algo que sea positivo entre ambos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte esta participación en el podcast de FIRA y decirte, comentarte que siempre pues el espacio está abierto para señalar todos los productos y servicios del área que diriges. La Dirección de Investigación Económica, de Información e Investigación Económica Sectorial de FIRA, bueno, pues tiene muchísimo todavía que aportar. Toño, muchísimas gracias por esta participación aquí en el podcast de FIRA. Muchas gracias, Ceci, y muchas gracias a todos por escucharnos. ¿Okay? Y a todos ustedes que nos escuchan, agradecemos como siempre su participación. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo carista, que es carista@fira.gov.mx, enlace@fira.gov.mx. Se despide de ustedes Cecilia Arista, en la producción mi compañero Axel Escutia, y quedamos pendientes de escucharnos en otro episodio del podcast de FIRA. Agroperspectivas. Nuestros especialistas económicos nos hablan de las oportunidades, expectativas y desafíos del sector y sus productos alimentarios en el entorno micro y macroeconómico.